¿Cómo están mis hermanos? Dios les bendiga en esta mañana. Damos gracias al Señor que podemos conectarnos un domingo más. Recién estuvimos adorando al Señor y ahora vamos a escuchar la palabra de Dios. Esto se encuentra en el libro de Gálatas. Gálatas capítulo 3, vamos a leer desde el verso 1 al 5. Así dice la palabra del Señor. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Amén. Damos gracias al Señor por esta palabra que Dios nos da en este día, mis hermanos. Y hemos puesto un título a esto que se llama legalismo. El legalismo que vamos a ver que ocurrió históricamente en este libro. Legalismo que viene a perturbar a estos creyentes. Mis hermanos, esta carta fue escrita por el apóstol Pablo en el año 49 después de Cristo, antes del concilio de Jerusalén, que tuvo lugar en el año 50 después de Cristo. Su contenido se refiere a que Pablo les habla con un tono de reprensión, diciéndole que después de ser puestos en libertad por la fe, se iban a someter voluntariamente otra vez a esclavitud. Bueno, los Gálatas estaban renunciando a su libertad a Cristo para servir nuevamente a la ley de Moisés. Muchos ya sabían de Cristo, de que murió por ellos, por la fe, ¿cierto? Y la gracia. Sin embargo, querían añadir obras a la obra perfecta de Cristo. Por esta razón, el apóstol Pablo escribe esta carta para resolver este conflicto, que era solo por fe en Cristo. Incluso el mismo apóstol da también ejemplo del patriarca Abraham, que era antes de la ley, pero que fue también justificado por la fe. Mis hermanos, podemos ver este libro y otros libros más que también escribe el apóstol Pablo, haciendo alusión de cómo el legalismo entraba en los creyentes. Y esto, mis hermanos, es a través de algunas personas. Podemos ver, por ejemplo, en el periodo del Nuevo Testamento, la secta de los fariseos. Estos eran los que algunos fariseos sometían a estos verdaderos creyentes nuevamente a hacer las obras de la ley. Y como lo dijimos anteriormente, en el concilio en Jerusalén, si leemos en Hechos capítulo 15, el verso 5 dice: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles a que guarden la ley de Moisés. Aquí ratifica lo que estamos hablando, mis hermanos, de cómo estos algunos fariseos incitaban a que nuevamente pudieran tomar este camino de las obras de la ley de Moisés. Si vemos quién eran los fariseos eran un partido político y religioso más grande que había, de mayor influencia en los tiempos del Nuevo Testamento. Incluso hasta el historiador Josefo menciona que ascendían a 6.000 los hombres de los fariseos. Conocemos otras sectas como los saduceos, como los celotes, como los esenios, pero esta era la más grande. La mayoría eran opositores de Jesús. Ellos controlaban, los fariseos, las sinagogas, y ejercían un estricto control sobre el pueblo en general. Eran profundamente monoteístas. Aceptaban la autoridad siempre del todo el Antiguo Testamento. Afirmaban también la creencia y la existencia de ángeles y demonios. Creían en la vida después de la muerte y la resurrección del cuerpo.
Los fariseos eran también misioneros que procuraban la conversión de los gentiles. Tenían escaso interés en la política. Se opusieron a Jesús porque obviamente se negaba a aceptar la interpretación, lo que estos hacían de la ley oral. Entonces podemos ver que estos eran los fariseos, estos algunos que incitaban a que pudieran nuevamente volver a las obras de la ley, siendo que el apóstol Pablo aquí claramente deja claro que es solamente por la fe, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, el legalismo que podemos ver acá, mis hermanos, bíblico, es someter a los verdaderos creyentes a hacer obras de la ley. Obras de la ley para salvación. Pero si vemos que la Biblia es clara en Efesios capítulo 2, verso del 8 al 10, que es solamente fe, no es fe más obras. En Efesios 2 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Es el único medio, mis hermanos, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mis hermanos, nadie puede añadir ninguna obra a esta obra perfecta de Cristo. Es solamente por fe, está diciendo el apóstol Pablo, porque por gracia, por un favor inmerecido, somos salvos por medio de la fe. El único medio. No podemos añadir nada y nada. Y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de parte de Dios. No por obra, no por esfuerzo humano, sino que para que nadie, dice la Biblia, se gloríe. Nadie va a llegar a la presencia de Dios jactándose de que es fe más obra, de que es fe más darle alimento a los pobres, de que es fe más cualquier obra que usted le quiera añadir. Es solamente por medio de la fe. Y el verso 10 dice, porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras. Por lo tanto, nuestras obras son la manifestación, el poder de Dios a través de la iglesia. Eso es todo, mis hermanos. Por lo tanto, es importante dejar claro que el legalismo siempre va a llevar a hacer obras. Y en cambio, la Biblia dice que es solamente por fe. Si lo vemos hoy en día, mis hermanos, hoy tratan incluso de judaizar el cristianismo. Y muchos no viven un evangelio libre, que es en Cristo, que es por gracia. Hablamos de libertad en Cristo, no libertinaje. Porque el que piensa de esa manera no está pensando como un verdadero hijo. Nosotros somos salvos por gracia, pero eso no quiere decir que no tengamos que santificarnos. Somos salvos por gracia, pero eso no quiere decir que no busquemos lo espiritual, que no busquemos crecer, madurar. Somos salvos por gracia. Las obras que hacemos, obviamente, es el resultado, pero no debemos, como hacen muchos, de usar la gracia como para seguir pecando. No es así, mis hermanos. Por lo tanto, el fruto del Espíritu Santo nos ayuda cuando estamos sintonizados con Él. Él nos ayudará a hacer esta obra que viene de parte de Él. Hay creyentes incluso que están mental y físicamente esclavizados, con miedo, incluso haciendo muchas cosas para apartarse, prácticas ascéticas. ¿Qué quiere decir eso? Que se aparten incluso de la civilización para alcanzar muchas cosas. De forma que podemos decir todo lo contrario, porque Dios nos manda a ser luz y sal de la tierra. ¿Saben? Colosenses capítulo 2, 20 habla también sobre estas prácticas de legalismo y ascetismo. Pues si habéis muerto con Cristo, dice, en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni toques esto, en conformidad a mandamiento y doctrina de hombres, dice la Biblia, cosas que todas se destruyan con el uso? Dice el verso 23, tales cosas tiene a la verdad cierta reputación, de sabiduría en culto voluntario, en humildad, en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Todas estas cosas pueden parecer buenas ante los ojos, pero no tienen ningún valor, mis hermanos. Por lo tanto, el ascetismo, el legalismo, lo único que hace es que se detenga el propósito que tiene cada hijo. Como dijimos recién,
lo que hacemos, la salvación, pero el fruto es donde Dios se manifiesta. Pero cuando usted entiende que después de que usted tenga la salvación de Dios, son para la manifestación y el poder de Dios en la iglesia. Es importante, como decía también nuestro pastor en el audio del día viernes, que el Espíritu Santo es el que nos va a ir guiando. En su momento hay personas que quizás no pueden por su condición física, pero de una u otra manera, ¿sabe? Dios tiene el momento para usarnos. Dios quiere usar a su iglesia. Y es importante entender esto porque el fruto, que es la salvación, es para que los demás vean la manifestación y el poder de Dios a través de la iglesia. Y es que tú y yo tenemos algo, y ese es Cristo. Cristo en nuestro corazón, Cristo en nuestra vida, el Espíritu Santo que está en nosotros. Y eso es porque las personas van a ver algo especial en usted o en mí. A veces las personas van a ver en usted que tiene amor, o que tiene humildad, o que tiene tal cosa, pero ese es porque ven a Cristo en nosotros. Es Cristo solamente en nosotros. Por lo tanto, mis hermanos, qué importante. Es importante que podamos entender en esta hora que todo lo que hagamos es para la gloria de Dios. Todo lo que hacemos es porque Cristo nos revela, el Espíritu Santo nos guía para que podamos llegar a otros en su momento. Y ese es el propósito de nuestra salvación, las obras que hacemos. Pero el legalismo y todas estas prácticas detienen el propósito. Detienen el propósito, solamente es para que puedan seguir estos preceptos de hombres, como decíamos recién. La iglesia, mis hermanos, de Gálatas fue duramente reprendida por el apóstol Pablo, llamándolos necios, llamándolos insensatos. ¿Quién los fascinó? Dice, para no obedecer a la verdad. Esto quiere decir, recibiste el Espíritu por el Espíritu Santo, por las obras de la ley o por el oír por la fe. Tan necios sois, dice, habiendo comenzado en el Espíritu, ahora van a acabar por la carne. Estas cosas lo dijo el apóstol Pablo para dar a entender, mis hermanos, que lo que hemos recibido es por medio de la fe. Solamente es fe, no es por obras, amados hermanos. Así que Dios les bendiga en esta preciosa mañana, que podamos trabajar al Señor. De una u otra forma, Dios nos va a usar en su momento. En conclusión, los judaizantes tenían motivos para hacer esto, para legalizar esto. Pablo, e igual que nosotros, debemos solamente gloriarnos en la cruz, que es solamente por la fe en Jesucristo. El propósito del Evangelio es una nueva creación, no la circuncisión, como querían ellos, y así servir a Dios mediante su poder. Amén. Vamos a orar a Dios. Padre, gracias te damos en esta hora por su amor y su misericordia. Señor, gracias por esta bendición, Señor amado, de ser tus hijos, Señor. Sabemos, Señor, que tú vas a usar a tu pueblo en su momento. Glorifícate en nosotros, Señor. Saca, Señor, todo legalismo, Señor. Quita de nosotros toda religión, Señor amado, que no te adora, Padre bendito, en esta hora. Bendice a tu iglesia en esta hora y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.